Bienvenida seas, querida mujer, a Ciclos que Transforman. Tu espacio seguro para reconectar con tu cuerpo y honrar la sabiduría femenina en todas sus dimensiones. Querida mujer, ¿puedes creer que ya llegamos al último episodio de esta temporada? Siento como si apenas ayer hubiéramos comenzado esta conversación sobre autocuidado y de nuestra ciclicidad femenina y mira hasta dónde hemos llegado. Antes de sumergirnos en el plato fuerte de hoy, quiero compartirte algunos mensajes que me han derretido el corazón. Daniel escribió después del episodio anterior y dice: tu podcast sobre hermanamiento femenino me sacudió de pies a cabeza. Siempre pensé que había ciertas experiencias que debía soportar mordiéndome la lengua. Después de escucharte, recordé cuando me atreví a tocar ciertos temas en mi grupito de amigas cercanas y esto ha sido magia pura. Resulta que todas teníamos historias por contar, entonces éramos varias mujeres con rarezas compartiendo historias y ahora nos acompañamos con más sinceridad. Daniela, muchas gracias por tu mensaje. Este tipo de mensajes son mi combustible. Y es exactamente por esto que no me canso de hablar de la importancia de juntarnos entre nosotras, como cuando éramos niñas y compartíamos secretos, pero ahora con el poder de transformar nuestras vidas. Y también Daniela hizo una pregunta. Ella dice: me encantó el episodio sobre amistad y acompañamiento entre mujeres, pero me pregunto, ¿cómo llamamos estos círculos de apoyo a nuestros lugares de trabajo, donde parece que nos programaron para competir entre nosotras como si fuéramos personajes del juego del calamar? Qué buena pregunta, Lorena. Y mira, la transformación de espacios laborales empieza con cositas que parecen insignificantes, pero que tienen efecto dominó. Como celebrar públicamente cuando otra mujer hace algo brillante en vez de ese sí, está bien con cara de limón que a veces nos sale. O crear espacios informales para charlar sin agenda, sin peticiones o sin revisiones. Un café mensual, por ejemplo. Y sobre todo, mostrar con tu ejemplo que hay otra forma de liderear que no implica pisar cabezas. Cada vez que te niegas a participar en el chismorreo que devalúa a otra mujer o extiendes una mano a una colega que está pasándola fatal, estás creando mini revoluciones en tu entorno. Es como plantar semillitas que después no hay quien detenga. Y esto nos conecta perfectamente con el tema de hoy que me tiene emocionadísima. Es como estos pequeños actos de autocuidado que hacemos en la intimidad de nuestro baño o dormitorio son en realidad bombas de cambio social con efecto retardado. Sí, así de poderosas. ¿Alguna vez has pensado que esos 20 minutos de meditación en pijama o ese no gracias a una reunión cuando tienes poca energía o hablar de tu periodo sin bajar la voz en la oficina o enseñarle a tu hijo varón a avisar a su compañera de clase que se ha manchado podrían ser actos revolucionarios? Suena a exageración, ¿cierto? Es como cuando dices que te mueres de hambre y en realidad solo quieres comerte tu sándwich. Pero piénsalo, en un mundo diseñado para que corramos como hámsters en una rueda sin parar, en lugar de escuchar lo que nos pide el cuerpo, decidir honrar tus ciclos es casi un acto de rebeldía. Es como cuando todos están viendo la misma serie mediocre y tú cambias a otro programa que de verdad te interesa. Y ese pequeño gesto es una gran declaración. Hoy vamos a explorar juntas esa conexión increíble entre lo más íntimo, cómo tratamos a nuestro cuerpo, y lo más público, cómo funciona toda la sociedad. Veremos cómo al cambiar la relación con nuestros ciclos, estamos sin querer queriendo rediseñando el mundo a nuestro alrededor. Déjame contarte algo personal que me cambió la manera de ver todo esto. Hace unos años yo era la típica adicta al trabajo con mi taza de Girl Boss. Me da vergüenza admitirlo ahora, pero es la verdad y además duró poco tiempo,
Trabajaba en un entorno corporativo donde la norma era presumir de lo poco que dormías y lo mucho que aguantabas. Ya sabes, esa cultura tóxica donde quien más se sacrifica gana una palmadita en la espalda y quizás un post-it motivacional o tu foto en el mural de los anuncios del mes. Como buena alumna de este sistema, yo había internalizado completamente este manual y trabajaba hasta que me ardían los ojos, ignoraba cuando mi cuerpo me suplicaba descanso y jamás mencionaba nada relacionado con mi ciclo femenino. Era como tener un secreto vergonzoso que debía ocultar a toda costa para ser una profesionista respetable. Un día, mi cuerpo hizo lo que todos los cuerpos hacen cuando los maltratas por mucho tiempo. Se plantó, simplemente se pausó. Y con un dolor en el vientre bajo, con un cansancio que me doblaba por la mitad, terminé en la enfermería temblando y con un sudor frío que parecía que me había tirado un balde de agua fría. El diagnóstico era un agotamiento extremo por mucho tiempo de ignorar completamente mis necesidades cíclicas. Esto fue como un golpe de realidad y ahí, tirada en la camilla, pensé, ¿de qué me sirve ser la empleada del mes si estoy destruyendo el único cuerpo que tengo para vivir? Ese colapso fue mi punto de inflexión. Empecé a implementar cambios que antes me hubieran parecido imposibles. Descansar de verdad cuando lo necesite. Ajustar mi carga de trabajo según mi fase del ciclo. Y algo revolucionario, establecer límites claros sobre mi disponibilidad. Lo que nunca, ni en mis sueños más locos, esperé fue el efecto que esto tendría más allá de mí. Una tarde, después de que reprogramara una sesión importante, diciendo abiertamente estoy entrando a mi fase menstrual y preferiría hacerlo la semana que viene cuando pueda dar mi 100%, una compañera más joven se acercó casi susurrando. Nunca había visto a nadie mencionar su periodo como una razón válida para reorganizar algo. Muchas gracias por dejar de fingir. Fue como si hubiera abierto una pequeña compuerta y de repente más mujeres se abrieron al tema. Estoy con cólicos, así que agradecería paciencia extra el día de hoy. O empezaron a decir, necesito salir temprano, me estoy empezando a sentir mal, que parece que me están exorcizando. Y lo más fascinante, comenzamos a conocernos y a cubrirnos unas a otras intuitivamente. Y decíamos algo así como, yo me encargo de esa llamada, tú ve a descansar, o yo termino este reporte, tú tómate un té y ahorita seguimos. Hubo quien nos tomó por locas y exageradas, obviamente, pero entre nosotras era como si hubiéramos descubierto un secreto obvio. Nos sentíamos respetadas y cuidadas para trabajar mejor, y quién lo hubiera imaginado. Y bueno, me encantaría decir que con el tiempo esto llevó a cuestionarse las políticas de la empresa, con horarios flexibles, la opción de trabajar desde casa durante días de menstruación y la posibilidad de adaptar una cultura que empezaba a valorar el bienestar como base del rendimiento, no como su enemigo mortal. Pero pues a los meses me despidieron y no alcancé a ver estos cambios de manera concreta, pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí aprendí es que cuando una mujer se reconecta con su cuerpo y sus necesidades reales, sin querer, crea un permiso tácito para que otras hagan lo mismo. Es como cuando alguien pide pizza en una reunión donde todos estaban fingiendo que no tenían hambre y de repente todos admiten que están muertos de hambre. Y cuando suficientes mujeres hacen esto, las estructuras a nuestro alrededor no tienen más remedio que cuestionarse las posibilidades para adaptarse o quedarse obsoletas. Existe una línea directa entre cómo nos desconectamos de nuestros cuerpos cíclicos y cómo funcionan los grandes sistemas sociales que nos oprimen. No son cosas separadas como siempre nos hicieron creer. Son manifestaciones del mismo paradigma, uno que adora la productividad constante como si fuéramos robots, que prefiere el control sobre la colaboración y que quiere hacernos a todas iguales, cuando nuestra naturaleza es cíclica y cambiante.
Para entender por qué algo tan íntimo como cuidar de nosotras tiene dimensiones políticas gigantes, necesitamos mirar un poco la historia. Te prometo que esto va a ser fascinante, aunque también indignante. Es como estas series de Netflix que te tienen pegada al sofá aunque estés gritándole a los personajes. La activista y poeta Audre Lorde soltó una bomba cuando escribió en 1988. Cuidar de mí misma no es autoindulgencia, es autopreservación y esto es un acto de guerra política. Y antes de que pienses, vaya, qué dramática, déjame decirte que Lorde no estaba exagerando para ganar puntos de estilo. Como mujer negra, lesbiana y activista en una época donde ser cualquiera de esas cosas ya era difícil, entendía perfectamente que los sistemas que oprimen dependen de que estemos demasiado agotadas, demasiado perdidas, demasiado desconectadas de nuestro poder para poderles plantar cara. Es como ese jefe tóxico que te sobrecarga de trabajo para que no tengas ningún tiempo ni siquiera de pensar si mereces un aumento. Esta desconexión que sentimos de nuestros cuerpos y ciclos no apareció de la nada, no apareció como esos kilos después de las vacaciones. Fue una estrategia bien calculada que podemos rastrear históricamente. Es como una serie con varias temporadas, cada una más intensa que la anterior. En la temporada 1, llamada La Gran Limpieza del Conocimiento Femenino, esto es, durante la transición del feudalismo al capitalismo en Europa, más o menos entre 1400 y 1700, pasó algo que parece sacado de una pesadilla. Miles de mujeres, principalmente parteras, curanderas y sabias del pueblo, fueron ejecutadas acusadas de brujería. Spoiler alert, estas mujeres tenían algo en común. Conocían secretos sobre el cuerpo femenino, las hierbas medicinales y los ciclos naturales. La historiadora Silvia Federici, en su libro Calibán y la bruja en 2004, encontró un patrón clarísimo. Las acusadas de brujería eran frecuentemente mujeres que enseñaban a otras sobre sus cuerpos, que conocían de métodos anticonceptivos, que ayudaban en partos y que entendían los ciclos lunares y la relación con los ciclos menstruales. Se calcula que entre 50,000 y 100,000 personas fueron ejecutadas por brujería. Y adivina qué. Alrededor del 80% eran mujeres. Qué casualidad, ¿cierto? Federici lo explica sin pelos en la lengua. La casa de brujas destruyó todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de conocimiento que habían sido la base del poder de las mujeres en la Europa precapitalista. No fue simplemente un ataque religioso como nos contaron, fue una operación sistemática para transferir el conocimiento sobre nuestros cuerpos desde las manos de las mujeres a las instituciones dominadas por los hombres. En la temporada 2, la ya conocida Tu cuerpo es un problema médico de los siglos XVIII al XX, con el auge de la medicina moderna, el control se volvió más sofisticado. Ya no hacía falta quemarte en la hoguera, ahora te diagnosticaban. Las funciones naturales del cuerpo femenino se redefinieron como condiciones médicas que necesitaban supervisión y control. Es como si un día decidiéramos que parpadear es una patología que requiere tratamiento. La menstruación pasó de ser un proceso natural a un problema que debía gestionarse. Y qué conveniente, ¿no? Con esto nos empezaron a vender productos y tratamientos. El parto, que durante mucho tiempo había sido territorio de mujeres apoyándose entre sí, se trasladó a hospitales donde las parturientas eran tratadas como enfermas sin voz ni voto. Y mi favorito, las emociones fluctuantes relacionadas con el ciclo fueron etiquetadas como histeria, palabra que viene del griego histera, que significa útero. Básicamente, si sentías algo intensamente, era porque tu útero estaba fuera de control. Y qué conveniente explicación para desacreditar cualquier cosa que dijeras.
El Dr. Thomas Laycock, un médico muy influyente del siglo XIX, desarrolló teorías de cómo el útero supuestamente ejercía una influencia despótica sobre la constitución femenina, argumentando que nublaba el juicio femenino. Sus ideas fueron muy influyentes en la medicina de la época. Esta es ciencia y justificó perfectamente tanto que nos excluyeron de votar, de estudiar o de participar en la vida pública. Total, ¿cómo confiar en alguien con un órgano tan problemático dentro, cierto? Y por último, la temporada 3, la que se llama Sé una máquina con labial. Esto es en el siglo XX al presente. En nuestra era, el control se volvió mucho más sutil. Nos vendieron la idea de que debemos mantener una productividad constante día tras día, como si fuéramos smartphones y no seres cíclicos. Convirtieron el ciclo menstrual en una oportunidad de mercado. Productos diseñados para que sigas como si nada. Con lo que aprendemos de nosotras mismas cuando escuchamos los mensajes de cada fase. Y la cereza del pastel, el ideal de la supermujer. Esta que maneja carrera, familia, hogar, relaciones y además tiene tiempo para hacer ejercicio y tener el cutis perfecto. Todo sin mostrar la más mínima señal de cansancio o necesidades cambiantes. Porque claro, admitir que tienes límites es de débiles, ¿no? La filósofa y feminista Nancy Fraser lo explica magistralmente. El capitalismo contemporáneo requiere sujetos desconectados de sus ritmos naturales, dispuestos a funcionar como máquinas de producción y consumo constante. La naturaleza cíclica femenina representa una amenaza inherente a este modelo. Es como si nos dijeran, disculpa, tu naturaleza humana está interfiriendo con nuestro sistema económico. ¿Podrías apagarla, por favor? Pero, y este es un gran pero, a lo largo de la historia las mujeres hemos sido unas rebeldes extraordinarias. Las parteras siguieron practicando en secreto durante siglos, pasando conocimiento de generación en generación como quien pasa recetas de familia. Abuelas y madres transmitieron a susurros saberes sobre hierbas y ciclos que ninguna hoguera pudo borrar. Y en los 70s, colectivos de mujeres hartas de que se les explicara acerca de sus propios cuerpos, crearon Nuestros cuerpos, nuestras vidas, un libro revolucionario que devolvió el conocimiento corporal a manos femeninas. Y además, surgieron movimientos de parto respetado como respuesta a la excesiva medicalización, porque muchas dijimos, espera, ¿por qué tengo que parir como si estuviera enferma? Las autoras y activistas del fascinante libro Brujas, parteras y enfermeras, una historia de sanadoras en 1973, lo resumen perfectamente. La historia de las mujeres sanadoras es la historia de mujeres que se rebelaron contra la autoridad, que confiaron en su experiencia cuando fueron excluidas del conocimiento oficial. Es la historia de un conocimiento nacido de la experiencia compartida, transmitido de mujer a mujer, que constituía una amenaza real al poder establecido. Básicamente, cada vez que una abuela le enseñaba a su nieta sobre hierbas o de los ciclos naturales de la vida, estaba cometiendo un pequeño acto de resistencia, una locura total. Y aquí viene lo que me hizo caer de la silla cuando lo entendí. Si la desconexión de nuestros cuerpos y ciclos fue una estrategia deliberada para controlarnos socialmente, entonces reconectar con ellos es un acto de rebeldía total. Es como en esas películas donde descubres que apagando un pequeño interruptor oculto se desactiva todo el sistema de seguridad. Cada vez que le haces caso a tu cuerpo cuando te pide descanso, que le hablas de tu menstruación o que hablas de tu menstruación sin bajar la voz, que le explicas a una amiga más joven cómo funciona realmente su ciclo,
Creas espacios donde está permitido ser humana y no superrobot. O que dejas de disculparte por tener necesidades que cambian según tu fase. Aquí estás participando en una revolución silenciosa pero profundísima que desafía estructuras de poder que llevan siglos de pie. Esta revolución sucede como cuando tiras una piedra en un estanque. Empieza en un punto y se expande en círculos concéntricos. El primer círculo es reconocer y honrar las necesidades cíclicas, mandar de paseo a la culpa por procesos corporales naturales y aprender a decir no sin añadir 5 párrafos de justificación. La poeta y feminista política Adrienne Rich lo dijo mejor que nadie. Cuando una mujer dice la verdad sobre su vida, crea la posibilidad para que todas las mujeres vivan con más verdad. Es como cuando alguien en una clase admite que no entiende algo y de repente 5 personas más suspiran aliviadas porque tampoco entendían, pero no se atrevían a decirlo. El segundo círculo es la transmisión del conocimiento o romper la cadena del silencio. Esto es, compartir tus experiencias reales, no la versión de Instagram de ellas. Educar a las niñas de tu vida sin meter miedo ni vergüenza. Es normalizar conversaciones sobre periodos, necesidades y límites en vez de hablar del clima. Y además es crear recursos que expliquen lo que los libros de texto omiten. La pionera en conocimiento de educación menstrual, Alexandra Pope, explica: no es solo información lo que compartimos cuando hablamos de nuestros ciclos, es un permiso implícito para que otras reclamen aspectos de su feminidad que han sido reprimidos o negados. Es como pasarte la contraseña de Wi-Fi. De repente, otras pueden acceder a una red que antes les estaba vedada. El tercer círculo son los espacios alternativos, o construir oasis en el desierto. Es crear círculos donde las mujeres podamos quitarnos las máscaras, desarrollar comunidades que respeten que un día estás para conquistar el mundo y al siguiente necesitas chocolate y una manta. Es imaginar formas de trabajar, estudiar y vivir en comunidad que honren los ciclos naturales. La antropóloga y curandera feminista Vicky Noble, que ha investigado tradiciones matriarcales por todo el mundo, observa que los círculos de mujeres no son solo grupos de apoyo. Históricamente han sido laboratorios donde se incuban visiones alternativas de organización social. Son como esos espacios seguros donde puedes probar a ser tu versión más auténtica antes de llevarla al mundo exterior. Y el cuarto círculo, transformación institucional o cambiar las reglas del juego. Esto se refiere a luchar por políticas que reconozcan que no somos máquinas con ajustes uniformes, a reimaginar escuelas que no solo valoren el pensamiento lineal y lógico, a crear entornos laborales donde ser humana esté permitido y hasta valorado. Gloria Steinem, la activista de los derechos de la mujer, escribió un ensayo brillante llamado Si los hombres menstruaran. Esto fue en 1978, y donde imaginaba cómo serían nuestras instituciones si los cuerpos masculinos fueran cíclicos. La conclusión fue divertidísima. Si los hombres pudieran menstruar, la menstruación se convertiría en un evento envidiable, digno, masculino. Los hombres presumirían sobre cuánto y por cuánto tiempo. Y probablemente habría días libres menstruales, productos gratuitos y estudios científicos sobre cómo la fluctuación hormonal mejora la toma de decisiones. La doctora Chris Bovell, activista menstrual, presidenta de la Sociedad para la Investigación Menstrual, lo explica clarísimo.
La política del autocuidado femenino no se trata solo de mejorar las vidas individuales de las mujeres, aunque eso sería suficientemente revolucionario. Se trata de desafiar los sistemas fundamentales que han definido la corporalidad femenina como algo inherentemente problemático, impredecible y necesitado de control. Cuando las mujeres rechazan colectivamente esta definición, comienzan a desmantelar estructuras de poder que han perdurado durante siglos. Es como cuando te das cuenta de que no es que tú no encajes en el sistema, es que el sistema fue diseñado específicamente para que no encajaras. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Ahora, viene la parte que me pone la piel de gallina. Esta revolución del autocuidado ya está sucediendo. No es un sueño lejano ni una utopía imposible. Lo que comenzó como prácticas aisladas de mujeres reconectando con sus cuerpos está causando cambios que nadie hubiera imaginado hace solo una década. Es como esos movimientos tectónicos bajo la tierra, no los ves, pero están reorganizando todo el paisaje lentamente. Y un día te despiertas y las montañas están en otro lugar. ¿Necesitas pruebas de que esto no es solo una teoría bonita? Mira lo que está pasando, ya te lo cuento. En la educación, o lo que quiero que aprendan las nuevas generaciones, escuelas en Suecia, Nueva Zelanda y partes de Australia han incorporado educación menstrual para todos. Sí, niños incluidos. No solo como esta tubería lleva este órgano, sino como comprensión integral de cómo afecta el ciclo a todo el ser. El programa Código Rojo en Escocia ha hecho que los productos menstruales sean gratuitos en todas las escuelas. Imagínate, toallas femeninas tan normales como el papel higiénico. Hay juegos de mesa como The Period Game que han transformado la educación menstrual de algo que te explicaban a susurros a una experiencia divertida y normalizada. En México, hay cientos de mujeres ejerciendo como educadoras menstruales que comparten cursos para niñas en colegios y talleres para mujeres para comprender los procesos naturales de crecimiento. También está pasando en el trabajo o las oficinas donde puedes ser humano. Empresas como Coexist en Reino Unido, Nike y Zomato en India han implementado políticas de licencia menstrual. Sí, has escuchado bien. Días libres cuando los necesitas sin tener que fingir que tienes gripe estomacal cada mes. En México se sigue avanzando en reformas a nivel nacional sobre menstruación digna, la licencia menstrual y la eliminación de impuestos para productos de gestión menstrual. Hay organizaciones pioneras que están experimentando con diseño de trabajo cíclico, donde las tareas se adaptan a las fases energéticas. Presentaciones y creatividad en fase preovulatoria o análisis detallado en fase premenstrual, por ejemplo. Y un estudio de 2023 en el Journal of Organizational Behavior encontró datos que harían babear a cualquier directivo. Las organizaciones que implementan políticas sensibles al ciclo tienen un 32% menos de ausentismo, un 24% más de satisfacción laboral y un 18% más de retención del talento femenino. También pasa en la medicina o mi médica por fin me escucha. Actualmente está emergiendo un nuevo paradigma donde el ciclo menstrual se considera un signo vital tan importante como la presión arterial o la temperatura. Hay aplicaciones de registro del ciclo menstrual que han democratizado el autoconocimiento, donde millones de mujeres han documentado y entendido sus patrones únicos, creando la mayor base de datos sobre ciclos menstruales de la historia. La doctora Geraldine Pryor, endocrinóloga y fundadora del Centro para la Investigación del Ciclo Menstrual, afirma: estamos presenciando un cambio de paradigma en la medicina. El ciclo menstrual está pasando de ser visto como un inconveniente a valorarse como una ventana incomparable a la salud integral de la mujer.
Y esto también pasa en la cultura o cuando el tabú se vuelve tendencia. Hay artistas que han creado obras usando sangre menstrual como medio y se exponen en galerías reales, no en sótanos clandestinos. Los libros sobre ciclos menstruales han llegado a las listas de bestsellers y la gente está comprando y leyendo sobre ciclos menstruales por elección propia. La menstruación aparece cada vez más en películas y series sin ser el chiste fácil. Desde documentales ganadores del Oscar como Period End of Sentence hasta menciones casuales en series populares de manera seria y no usándolos como chiste o para humillar a las mujeres. Te comparto un ejercicio para conectar con tu poder transformador personal. Si puedes, toma un momento para reflexionar tranquilamente. Piensa en una pequeña acción de autocuidado que hayas implementado recientemente. Puede ser escuchar a tu cuerpo cuando pedía descanso, hablar abiertamente sobre tu periodo, alguna comida en particular, o establecer un límite que antes te daba miedo poner. Ahora, imagina, ¿qué pasaría si 5 mujeres más en tu círculo hicieran lo mismo? ¿Y si fueran 50? ¿Qué cambiaría en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno? Visualiza cómo esa pequeña semilla de autocuidado que plantaste en tu vida podía crecer hasta convertirse en un árbol que da sombra y un refugio a otras mujeres. Porque eso es exactamente lo que está pasando cada vez que eliges honrar tu naturaleza cíclica. Querida mujer, hemos llegado al final de esta primera temporada y quiero que sepas algo. Cada episodio que has escuchado, cada momento en que has decidido conocerte mejor, cada vez que has elegido honrar tus ciclos en lugar de luchar contra ellos, no ha sido solo autocuidado personal. Ha sido un acto de revolución silenciosa, pero profundamente poderosa. Has estado reclamando un conocimiento ancestral que intentaron arrebatarnos. Has estado construyendo un mundo más humano, más cíclico, más conectado con la sabiduría natural. Como escribió Adrienne Rich, no hay liberación política sin liberación del cuerpo, y esto es exactamente lo que estás haciendo, liberando tu cuerpo de las expectativas imposibles, de la culpa injustificada, de la desconexión forzada. Cada ciclo que honras, cada límite que estableces, cada conversación honesta que tienes sobre tu experiencia femenina, cada círculo de apoyo que creas o al que te unes, es una piedrita que tiras en el estanque de cambio social. Y esas ondas se expanden mucho más lejos de lo que puedes imaginar. Llegan a hijas que crecerán sabiendo que sus cuerpos son sabios, a compañeras de trabajo que se sentirán con permiso para honrar sus propias necesidades, a instituciones que tendrán que adaptarse o quedarse obsoletas.
Para crear esta temporada me he nutrido del trabajo de mujeres extraordinarias, desde Audre Lorde y su comprensión del autocuidado como acto político, hasta investigadoras contemporáneas como la doctora Christiane Northrup, la psiquiatra y autora Jen Shinoda Bolen, la experta en hormonas femeninas Alisa Vitti, la doctora Pooja Lakshmi, la activista feminista Silvia Federici, la profesora en estudios sobre la mujer Chris Bobel y de todas las pioneras que están redefiniendo lo que significa ser mujer en el siglo XXI. Este ha sido el comienzo de nuestra conversación. En las próximas temporadas exploraremos temas como salud mental y autocuidado profundo, placer, poder y revolución personal, la ciclicidad femenina consciente, la sexualidad cíclica y cómo crear comunidades verdaderamente sostenibles que honren los ritmos naturales. Mientras tanto, te invito a visitarme en redes sociales. Me encuentras como Anandi Poder Femenino, donde encontrarás el recurso gratuito, una guía de autocuidado femenino para integrar todo lo que hemos aprendido y convertido en acción transformadora en tu vida diaria. Y por favor, compárteme ¿cómo ha sido este descubrimiento para ti? ¿Qué ha cambiado en la relación con tu cuerpo? ¿Qué conversaciones has tenido que antes te daban miedo? ¿Qué semillas de cambio has planteado en tu entorno? ¿Qué descubrimientos has tenido de tu forma de pensar, de actuar, de sentir acerca de tu propio cuerpo? Tu historia podría ser exactamente la inspiración que otra mujer necesita para comenzar su propio proceso de autocuidado. Gracias por acompañarme en esta primera temporada, querida mujer rebelde. Y recuerda que el autocuidado no es egoísmo, es un acto de amor propio que se expande hacia el amor colectivo. No es solo cuidar de ti, es cuidar del mundo entero a través de ti. Que sigas honrando tus ciclos, creando círculos de apoyo y siendo la mujer que hubieras necesitado conocer cuando eras más joven. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi nombre es Nayeli Nateras y esto es Ciclos que Transforman. Una temporada, un descubrimiento, una revolución a la vez.